Nos encontramos en el medio del Amazonas, específicamente en la carretera BR-319, también conocida como Transamazónica, una de las rutas más duras que existen en todo el continente, y en la cual hemos enfrentado todo tipo de dificultades. Con algo de suerte, seremos capaces de terminar con los 670 kilómetros de recorrido en este mismo día. Estamos todos sucios, Mika. Vamos a necesitar un baño los tres. Tú, la moto y yo. Mira, una mariposita nos vino a saludar. Ay, y una abeja también. Uy, hola. Ok. No se vayan a pelear ahí en mi guante, ¿no? Yo creo que no sería prudente de su parte que hagan esto. Tampoco que me piquen, por favor. ¿Te quieres venir con nosotros, mariposita? Puedes. Vamos un poco rápido, pero si quieres te puedes quedar. Dime que estás en el Amazonas sin decirme que estás en el Amazonas. Bueno. Estamos cada vez más cerca. El tanque está lleno. Por cierto, lo voy a reiniciar para saber kilometrajes. Nos refrescamos un poco todos. Descansamos un poco todos también. Lo que más me gustaría en este día y a estas alturas sería comer algo. Y en una aplicación que tengo dice que hay un restaurante más adelante, pero todavía falta un rato para llegar. Un buen rato para llegar todavía falta. Pero como tengo mucha hambre, me voy a teletransportar allá. Ahí va. El alma del cuerpo, amigos. Me gustaría poder decirles que comí en el mejor lugar del mundo, pero la verdad es que no. Para empezar me cobraron de más por cosas. Me había dicho 30 y después le di un billete de 50 y me dijo, no, sí, eran 50. Se cree que yo soy estúpido. Estúpido soy por no reclamarle. Pero en general como que no sentí muy buena vibra en este lugar. Vente, Mika. No, arriba. Supongo que tampoco me puedo poner muy exigente, teniendo en cuenta que no hay nada, ¿no?, en esta carretera más que esto. Supongo que la ley de oferta y demanda tampoco aplica mucho aquí porque no hay nadie. Pero bueno. Por cierto, en ese último chasquido nos caímos de la moto. Había un lugar donde estaban haciendo reparaciones. Y yo no sé por qué, pero mojan ahí. O sea, el suelo, la tierra. Y eso hace que esté súper resbaloso y bueno, nos subimos al piso. Ok, 184 kilómetros. Solamente eso falta. Teniendo en cuenta que hoy empezamos con 670 y pico, esto ya no es nada. Y de hecho ya falta relativamente poco. Yo creo que como unos, no sé, probablemente menos de 100 kilómetros para que regrese el asfalto. Ay, güey, qué buen día, ¿no? No lo repetiría, para ser honesto. A no ser que no me quedara de otra, pero si pudiera evitármelo, lo haría. Pese a lo complicado del camino, no puedo negar que este día me enseñó lo capaz que soy para seguir adelante. Entre la enormidad de la selva más grande del mundo, la moto, Mika y yo fuimos los protagonistas de la más grande aventura en este viaje y posiblemente en lo que va de nuestras vidas. Soy Pato Col y junto a mi perrita Mika estoy haciendo un viaje por toda Latinoamérica en una moto de baja cilindrada, así que ponte cómodo y disfruta el camino. Luego de 670 y pico kilómetros, un par de caídas, un par de molestias y sobre todo mucho, pero mucho lloriqueo. Con los últimos rayitos de este sol estamos a punto de despedir lo que probablemente ha sido el ripio, la trocha, el off-road más duro que he hecho en toda mi vida, el cual ojalá no tenga que repetir nunca, el cual no le deseo ni a mi peor enemigo y el cual deseo de verdad también que si no lo quieren asfaltar, que no lo asfalten, pero que sí cambien un poco esta vía porque wow, este paso por aquí es casi que les podría decir inhumano, de verdad. Yo no sé cómo hacen las personas para transitar esta vía, de verdad. Y si hay alguien que haga este tramo seguido, que los hay como camioneros y así, la verdad es que mis respetos. Hoy te vimos del otro lado, ahora estás acá, solecito, pero nos acompañaste todo el día y eso te lo agradezco un montón. ¿Dónde estás, asfalto? ¿Dónde estás? Se supone
que empiezas por acá. Aquí está, aquí está, aquí está. Wow. Wow, wow, wow. Wow, mi amigo. Qué cosa hice. La carretera está vuelta a mierda, pero yo también. Y estoy seguro que Mika también. Y la moto, puta, ni se diga. Esto sí superó todo lo que alguna vez pude llegar a creer que era capaz de hacer. Esto es mucho más. Pero bueno, todo al final vale la pena, ¿no? Qué increíble. En conclusión, sí se puede hacer esta vía en un solo día, si es temporada de sequía, o como le conocen aquí, verano, y también si uno es lo suficientemente obstinado. También creo que influye el tipo de moto que tengo. Yo creo que no cualquier moto, o sea, no una moto de calle normal, o sea, que no es doble propósito o para hacer enduro o lo que sea. Yo creo que una moto que no es para esto no podría terminar esta ruta en un día. Yo creo que no, pero bueno, la nuestra sí lo es. Y debe estar llorando la pobre, pero bueno, le tendremos que dar amor en estos días. Mucho, mucho. Mucho, mucho amor, panterita negra. ¿Son sombrero? Okay. ¿Unos labios? Paro. Sigo. Se ve lindo Humaitá, ¿no? Tiene algo que me gusta. Se ve como un pueblillo lindo. Mira, la gente anda en bici por todas partes. Miki, te voy a traer este parque, mamita, porque nos queda muy cerca. Oi, boa noite. Para el hotel? ¿Ah? ¿Hotel? Sí. ¿Sí? Hotel. Ahí, perfecto. Obrigado. Los próximos días los pasamos en Humaitá, un municipio del estado de Amazonas, donde su población se dedica principalmente a la agricultura de yuca, soya, arroz, piña, caña de azúcar y cacao, así como la ganadería de bovina y también al extracto de madera. Por encima de todo eso, Humaitá fue justo lo que necesitábamos luego de un día tan duro en la BR 319. Este lugar se llama Humaitá y es una ciudad, no es un pueblo como yo había dicho, que tiene unas 50.000 personas más o menos de población, entonces es una ciudad pues relativamente pequeña. El punto es que es el mejor sitio al que pude haber llegado después de hacer la transamazónica, porque es uno de los lugares más tranquilos y al parecer seguros, pues al menos de esta zona de Brasil. Me gusta mucho que casi todo mundo se transporta en bicicletas, como pueden ver. Los niños juegan en los parques. Obviamente a estas horas de la tarde, pasando las 4 o 5 de la tarde, porque el sol está fuerte. Y bueno, nada, me gusta mucho. Pero además hay como un pequeño dato curioso de aquí, de Humaitá. Y es que se presume que el mejor azaí de todo Brasil lo hacen aquí. Así que bueno, habrá que probar. Algunos centímetros más tarde. Miren, esto es un bowl de azaí, que obviamente aquí el azaí no se ve. El azaí es una fruta que viene de una palma. Es un fruto como una uva, de hecho es del mismo color y todo, es como moradita. Y aquí en Brasil la preparan con todo esto. O sea, se le puede poner lo que se imaginen. Esta tiene aguacate, que es una fruta, por cierto, para quien no sabía. Fresa, banana y por acá. Leche condensada, almendra, leche en polvo también, leche que queda súper bien. Y bueno, la base es el azaí. Y ahora, ¿será que el de aquí de Humaitá es el mejor de este mundo? Ya les digo. Está buenísimo. Está súper rico. Además aquí tienen un montón de opciones diferentes. Con chocolate, de todo. El mío tiene más fruta porque soy muy fitness, ¿verdad? Está buenísimo. Oigan, por cierto, algo, pero tristísimo, es que en la transamazónica perdimos el collar de Mika. Miki, ven. ¿Se acuerdan de su collar de relámpago que tenía aquí? Pues... adiós, amor. Les quiero mostrar algo que me parece increíble. Toda esa gente que está allá reunida
están viendo un partido de fútbol. Tienen las banderas del Vasco da Gama, un equipo de aquí que bueno, no sé si es de esta región o de donde sea exactamente, pero el punto es que está perdiendo el Vasco da Gama 4-1, minuto 97, y miren, eso sí es un aficionado de verdad. Ah, bueno, y por cierto, están peleando los últimos puestos de la tabla además. E insisto, buena afición. Hoy es domingo y bueno, como en todas partes de Brasil, casi todo está cerrado y casi no hay gente en la calle, nada. O sea, la gente aprovecha estos días para estar en familia y así. Este es un supermercado. Bueno, farmacia, ¿no? Drogaría, supongo que es droguería y eso es una farmacia. Pero todo lo demás, cerrado. Fechado, fechado, fechado también. Esta es la zona del río Madre de Dios, así se llama este río. Y en general aquí muy cerca pues se juntan varios ríos. Y esta es toda la zona que está a un costado. Hoy es domingo, viene mucha gente, cierran la calle, ponen juegos para los niños. Muy familiar el asunto, ¿no? Muy familiar. Miren, acabo de ver una cosa más de esta ciudad que, digo, al menos yo, no se me hace normal. Díganlo ustedes, júzguenlo ustedes. Esta tienda de acá, Bom Precio Materiais para Construcciones, ¿no? Está cerrada, evidentemente, tiene las luces apagadas. Pero dejan afuera todo. Bueno, no todo, pero cosas que venden esta tienda, las dejan en la calle, empaquetadas, así, listas. Al menos esto, de los dos países que yo soy, esto no se ve. Tú dejas algo así en la calle una noche y mañana ya no está, amigo. Pero aquí en Humaitá, sí lo puedes dejar. Bien por Humaitá y su seguridad. Esta es una de las cosas que suelo hacer regularmente. Creo que nunca había grabado, pero este es como un momento en el que sí o sí lo tengo que hacer. Y es desparasitar a Mika. Tanto nosotros los humanos como los animales necesitan ser desparasitados de vez en cuando. Y en el caso de los animales es importante desparasitarlos internamente y externamente cada cierto tiempo, dependiendo cada cuánto le tienes que dar pues, el desparasitante, ¿no? Y para dárselo, bueno, sería tan fácil como darle esta pastilla y que mi perrita se lo comiera, pero Mika es muy inteligente. Agarramos su plato, vierto su alimento. Miren, de hecho, hasta donde sé, a los perritos les gusta, pero Mika es que es lista, sabe, muy inteligente. Sabe que le estoy dando medicinas. Y de este que es el interno dice un comprimido cada 10 kilos. Ella pesa, recién la pesé en el veterinario cuando compré esto, 18,90, casi 19. Entonces le tengo que dar 2. Ahí. Ahora, importante, tengo que picarlo, machacarlo como el mejor picador profesional de todo Francia. Con esto está difícil picar, la verdad. Con mis llaves más fácil. Ahora que está todo bien machacado, esto no se lo va a comer así por sí solo, porque les digo, es muy inteligente. Entonces, tengo un incentivo. Esta es la clave. Un frango, sabor frango. Frango es pollo, por cierto. ¿Huele bien? ¡Ay, qué rica! ¡Qué sabello! Y ahora sí. Y listo, así es como desparasito yo a mi perrito. Creo que, por cierto, esta será la última vez en lo que va de este viaje que la desparasito. Ya estamos cerca de casa, amigos. Por cierto, esto se me olvidaba, pero es muy muy importante. Los empaques hay que conservarlos, porque a veces, en realidad nunca me lo han pedido, pero prefiero conservarlo a tener un problema. En las fronteras pueden llegar a pedirte esto si cruzas con una mascota. O sea, la última vez que fue desparasitada y con qué. Una manera es guardar esto y la otra es que el veterinario te ponga en la cartilla de vacunación que fue desparasitado en tal fecha y su firma y así. Pero bueno, como estoy en mi cuarto y no hay un veterinario, pues tengo que guardar esto y ya está. Además del descanso de Mika y mío, la otra integrante del equipo necesitaba algo de cariño.
Es por eso que llevamos a la Pantera Negra a comer y posteriormente a darse un buen baño. También aprovechamos para arreglar la defensa delantera, la cual se desoldó en la Transamazónica. ¿Estás lista? Vamos. Va. Según yo, tu cajita ya está en óptimas condiciones. Cuando veníamos por la Transamazónica estaba esta cajita pobre, mal. Pero ahora yo creo que creo. Ahora voy a probar. Pero tengo la idea de que está mejor. Por cierto, acaba de llover. En realidad todavía está lloviendo un poquito. Lo cual se agradece, pero mucho. Listo. Dale, déjate hinchar las bolas. Por cierto, este es el Hotel Macedonia. Me pareció muy bien, la verdad. O sea, era justo lo que necesitaba, un lugar así, donde poder estar tranquilo y que no fuera tan costoso, donde pudiera estar con Mika, que eso, bueno, ustedes sabrán que siempre es problema, pero bueno, todo bien. ¿Y qué les puedo decir de Humaitá? Humaitá me gustó un montón. Hasta ahora, de todo lo que conozco de Brasil, bueno, no de todo lo que conozco, de esto que llevo del viaje, porque yo ya había venido a Brasil antes, Humaitá es lo que más me ha gustado. Coño de la madre, moto. Es que está un poco fría. Le hice pues de todo a la moto, además de lavarla, ajustarla. Le hice un mantenimiento, digamos, general. Lo único que me faltaría hacer es cambiarle el aceite, que creo que ya va siendo hora para hacerlo. De todas formas, sí... Y le tuve que agregar un poco. Yo siempre llevo un aceite porque esta moto consume algo de aceite. Entonces le agregué un poco. Y ahora vamos a Portobello. Portobello en realidad se pronuncia. No es Portobello, Portobello es el champiñón. Y allá pienso hacerle cambio de aceite. Pero ahora le agrego un poquito nada más. Aquí está el Imperio do Açaí. Se los recomiendo mucho. Del açaí que he probado en toda mi vida, ese es el que más me ha gustado, la verdad. Muy sabroso, muy gustoso. Uy, me emociona seguir el viaje. Estuve 3 días aquí, pero los necesitábamos. No solo yo, también mi chica. La Transamazónica sí fue... wow, fue algo cansado, de verdad que sí. Miren, ¿se acuerdan de esto? Esta es la entrada a la ciudad. Y cuando venía, cuando entré más bien, era de noche y como que le vi forma de sonrisa. En realidad sí la tiene, ¿no? Pareciera como una sonrisa. Pero no, es un libro y bueno, específicamente creo que es la Biblia. Está tanto de ese lado como de este. Está abierto por los dos lados. Bueno, eso fue Humaitá. Qué increíble lugar. Fue increíblemente tranquilo y se lo agradezco porque era necesario para mi vida. Gracias, Humaitá. Pero ahora sí, sigo viaje. Y yo que pensaba que ya me había librado de la Transamazónica, pero por supuesto que no. La Transamazónica empieza en Manaus y termina en Portobello. Sin embargo, bueno, este tramo ya no es como el que hicimos. Este tramo, hasta donde sea, es todo asfaltado. Quizá tenga por ahí algún cachito que no, pero son ya los últimos 200 kilómetros y son tranquilos. Son tranquilos, gracias. Gracias, público, gracias. A ese camino. Yo lo veo bien, ¿no? Puesto de fiscalización agropecuaria. Es para pasar por el puesto de este bloqueo. Igual ya llevo como 2000 kilómetros yo creo en Brasil, o quizá un poco más, y nunca me he parado. Curioso, ¿no? Gracias, Brasil. Lo que sí voy notando un poco es que, no sé, uno se pone a pensar, ¿no? Cuando está en carreteras así tan rectas. Me llama la atención que veo muy poca gente, veo muy pocos coches, y es que Brasil tiene una población enorme, o sea, mucha gente vive aquí, pero al ser un país tan grande
tan grande, pues toda esa gente que vive aquí está de todas formas, no está bien distribuida por todo el país, por todo el territorio. Más bien está bien centralizada. O sea, la mayor parte de los brasileños viven en la costa del Atlántico, en la costa brasileña, desde el norte, por ahí por Fortaleza y demás, hasta bien al sur. Y bueno, a las cercanías, quizá no directamente en la costa, pero sí en las ciudades cercanas ahí. Y por acá hay alguna que otra ciudad que tiene una población grande, como Manaos, por ejemplo, o Portobelo, donde vamos ahora. Pero después hay ciudades muy pequeñitas. Humaitá es una ciudad de 50.000 personas. Tampoco es que sean pocos, pero teniendo en cuenta que la población total de Brasil es de 200 millones, pues, hombre, no es nada, o sea, es un pueblito. Y lo cierto es que tampoco se ayudan mucho a descentralizar. O sea, por ejemplo, aquí la capital de Brasil, muchos piensan que es Río de Janeiro, pero no. La capital es Brasilia. Y yo creo que la razón por la que es Brasilia es justamente como para alejar un poco esa centralización costera que hay aquí en Brasil hacia el centro del país. Pero bueno, igual difícil. Y tampoco ayuda, por ejemplo, el hecho de que la transamazónica, que es esta, su tramo más largo, esté hecho concha, ¿no? Esté destruido. Eso no ayuda para nada. ¿Para qué me iría yo a vivir a Manaos si tengo que echarme un viaje de 15 a 72 horas para poder llegar o para poder salir de mi casa en coche? Es que no tiene sentido. Si arreglaran ese tramo de la carretera, quizá, o sea, pasaría más gente por aquí y alguien se pensaría en venir a vivir a esta zona. Y también obviamente crecería el turismo, llegaría más gente a Venezuela también, por supuesto, pero bueno, el hubiera no existe, amigos. Aquí, bueno, no hay un cartel como tal, pero aquí es la división de estados. Atrás dejamos el Amazonas, el estado Amazonas, el más grande de Brasil, y digamos que fue en esos conos. Ya estamos en Rondônia, un nuevo estado, tercer estado, Rondônia. Me parece que la capital de Rondônia, si no me equivoco, es Portobelo, a donde vamos ahora. También esta es la mitad del viaje, así que sería bueno hacer una parada, ¿no?, para estirar las patrullas. Estos pelos cada día están peor. Hoy es uno de esos días donde me siento muy contento. Hace un clima excelente. La moto está perfecta, a pesar de todo lo que ha sufrido. Estoy impresionado nuevamente con su funcionamiento, de verdad. Y no sé, estoy feliz. Gran día. Ok. Seguimos. ¿No olvidamos nada? No, nada. Nada de nada. Tudo bem. É? Aonde vai? Eu vengo da México. México? Da México, sim. Nossa, longe demais. Muito longo. Muito longe. Depois vou pra Argentina. Nossa senhora. Já? Beleza? Beleza. Chao. Uf, menos mal que nos movimos, hacía un calor. Considero que es, no sé si importante, pero sí es una muy buena experiencia el intentar, aunque sea, comunicarte en el mismo idioma que hablan las personas locales. Y a ver, el portugués no es muy distinto al español, ¿no? Bien podría yo hablarles en español a todos, o en inglés, por ejemplo, y a ver si me entienden, o aprenderme, pues, algunas palabras o frases como básicas, ¿no? Esa experiencia de comunicarte en el idioma local creo que expande mucho, no sé, los horizontes. O al menos es la sensación que a mí me da. Pues. No seré un experto, pero me comunico bien. Creo que la gente me entiende. Y cada vez que no estoy muy seguro cómo decir algo, hoy en día con el internet,
pues pongo traductor Google y aprendo palabras nuevas. Miren, divisa de estados, Rondonia, Amazonas. O sea, salimos de Amazonas, entramos a Rondonia, volvimos a entrar a Amazonas y ahora estamos otra vez en Rondonia. No me explico cómo funciona eso, pero así fue. De Dios. Ese es el nombre de este río, que de hecho es el mismo río que pasa por Humaitá, donde estuvimos hoy mismo hace un rato. El mismo río. Y este es el puente que cruza por la carretera 319. Y esto que está aquí frente a nosotros es Porto Velho, capital de Rondonia, si no me equivoco. Está alto este puentecito, me gusta. Me gustan los puentes. Y si no me equivoco, que quizás sí, aquí en esta rotonda, en esta glorieta, se está terminando ya por fin la carretera 319, la transamazónica. Se termina ahí mismo. Qué bueno, ¿no? No sé cuál sea la longitud total de esa carretera, pero es larga. Es larga, amigos. De acuerdo con Wikipedia, su longitud total es de 885 kilómetros, de los cuales el 60% no está asfaltado. Porto Velho, ciudad de las grandes obras. Mira, bien ahí, me parece perfecto. La ciudad de las grandes obras. Tengo rentado un Airbnb por un par de días aquí en Porto Velho. Un par de días al menos. Si me gusta más, pues me quedaré más. Por cierto, que bueno, no es promocionado, ¿no? Pero Airbnb es una de las mejores opciones que yo tengo para encontrar hospedajes donde me acepten con Mica. O sea, hospedajes pet friendly. Y bueno, hay de distintos precios. Este estaba bien. O sea, creo que está en una zona tranquila. Bien. Wow, ¿qué será esto? Palacio Río Madeira. Wow. Qué cool está, ¿no? Auditorio Desembargador José Clemense Pedrosa Maya. Asamblea Legislativa, mira. Esa debe ser la bandera de Rondonia, ¿no? Con la estrella. Me gusta mucho esta sensación cuando llego a un lugar nuevo, totalmente desconocido para mí. Porque esa primera impresión, vaya, dice mucho, no todo, pero sí dice mucho. Miren, me gusta mucho esta motito. La Honda Pop. ¿Todo bien? Es como una doble propósito, pero motoneta. Por cierto que aquí en Brasil, para que lo sepan, los negocios se llaman lojas. Loja. O sea, te van a decir, vete a la loja de tal. Porque negocio es loja, o sea, es así se llama, vaya. Y este es el centro de Porto Velho. Realmente la única cosa que yo necesito, o sea, de aquí, es conseguir aceite para la moto. De ahí en fuera, mi tiempo aquí va a ser para descansar y para conocer. Recreativo. Oigan, soy bien güey. Es que esto se me olvida cada 10.000 kilómetros. Superamos ya los 20.000 kilómetros. De hecho, hace 600. O sea, en la transamazónica llegamos a 20.000 kilómetros. Tu segundo añito, corazoncito, feliz cumpleaños. Y todavía sigue andando, pero como si lo hubiera sacado del concesionario, carnal. Qué maravilla. ¿Será que algún día de estos Honda me hace su embajador o no? ¿Ustedes qué dicen? Ojalá sí, ¿no? Estaría cool. Me gustaría eso de trabajar con alguien, vaya, que me gusta, ¿sabes? Que tenemos la misma filosofía, los mismos gustos en común. Y bueno, si algún día yo trabajara con Honda directamente, pues sería algo así. Hay otras marcas con las que, aunque me ofrecieran trabajar con ellos, pues les diría que no, porque no me gustan. Unas monedas, señor. Tope. ¿Cómo se llamarán los topes aquí en Brasil? Tengo ni idea. Uy, yo voy aquí. Yo doblo aquí. Perdón, Miki. La gente sale con paraguas aquí a estas horas porque el sol es que es horrible. Lombada. Ah, mira, gracias, cartel. Ahora ya sé cómo se llaman los topes. Lombada. Maravilloso. Justamente es por aquí. Vamos a poner esta sombra brevemente. ¡Ay! Ah, mira. Ahí está. Rojildo.
Oficialmente la comida que más le ha gustado a Mika es la brasileña. Específicamente esta. Le encanta. ¿What? ¿Cómo por qué está esto aquí? Efectivamente, Porto Velho es la capital del estado Rondônia y donde viven unas 600.000 personas. En el poco tiempo que nos quedamos, conocimos el Espaço Alternativo, o Espacio Alternativo, un camellón en la zona norte de la ciudad, el cual dispone de varios monumentos ideales para tener la mejor foto para Instagram. Así como Manaus, esta ciudad es de gran importancia, no solo por ser un punto intermedio entre la zona norte y sur del país, sino también por estar relativamente cerca de la frontera con Bolivia, por lo cual era momento de tomar una gran decisión: seguir por este país o conocer uno nuevo. Miren, esto es algo muy típico de la comida brasileña. Esto se llama tapioca. La harina viene de la yuca y bueno, se puede rellenar con un montón de cosas. Este, por ejemplo, tiene huevo, tiene pollo, queso, salchicha, veo por ahí un poquillo. Creo que esto es como una mostaza dulce para acompañar, pero es buena, es sabrosa. Y por acá obviamente también un açaí, ¿no? Sabroso. Comida balanceada brasileña, claro que sí. Miren los mangos. Qué rico, ¿no? Ajá. Listo. ¡Wow! Listo. Va. ¡Wow! Tá bom. Vai. Sim, tá bom. Que Deus te bendiga. Muito obrigado. Até logo, meu amigo. Tchau. Boa viagem. Dankeschön. Vai, olha tudo. Ese señor evidentemente es alemán, ¿no? ¡Uy! ¡Chao, chao! Es alemán, pero hace mucho que vive aquí en Brasil. Bueno, nos vamos de Porto Velho. Qué calor hace, loco. Pero también, ¿quién me manda a mí a salir a estas horas? Hoy es un día largo, o sea, en cuanto a kilómetros, pero creo que ya estoy acostumbrado. Aquí en Brasil no hay distancias cortas. Pero bueno, si yo quiero llegar a Argentina, me toca hacer distancias un poco largas. 370 kilómetros. Me está pasando algo y se los quiero compartir. Me pasa que estoy aquí en Brasil y en realidad me pasa desde que salí de Venezuela, que tengo ganas de llegar a Argentina. Meus amigos, tengo ganas de llegar. O sea, no tengo prisa, nadie me apura, pero en realidad estoy lejos, pero a la vez tan cerca. Estoy aquí de Porto Velho, estoy a unos 4.000 kilómetros de Buenos Aires, o sea, ya del destino final de esta primera etapa de viaje. Y bueno, me va a tomar obviamente algunas semanas llegar, ¿no? O sea, aunque hiciera muchísimos kilómetros al día con esta moto, que no puede hacer más de 600, pues me tomaría un tiempo llegar, ¿no? Y obviamente no voy a hacer 600 kilómetros diarios, ¿no? Ni mucho menos. Hoy hago 370, que está entre mis posibilidades. Las posibilidades de la moto también. En fin, bueno, 364, carretera brasileira. Me voy a poner música. Es un día largo, tenemos 5 horas de viaje. Y bueno, es lo que es. Sobre nuestra decisión de seguir por Brasil o cruzar a Bolivia, supongo que la veremos el domingo que viene.